Hola, bienvenidos a la continuación de este curso. En esta ocasión tendremos la oportunidad de iniciar el nuevo capítulo que es fundamental en las comunicaciones, que es el análisis de Fourier, específicamente la transformada de Fourier. Comenzaré antes de definir lo que es la transformada de Fourier, sus propiedades, cómo obtenerla, etcétera, etcétera. Eh, Me gustaría iniciar este capítulo recordando el ejemplo que puse durante la presentación del curso, la motivación del curso, por qué estudiamos esto. Y si recuerdan bien, en aquel entonces utilicé esta pequeña señal temporal que señalo, que es un ESG, un electrocardiograma, y obtuvimos, bueno, les mostré más bien el espectro que se obtiene a través de la transformada de Fourier. Y pues lo que me gustaría que ustedes visualizaran al final de este gran capítulo, que fundamental capítulo, repito, es que ustedes puedan visualizar a través de, no de la señal temporal, sino de lo que llamamos el espectro de la señal. eh, y ustedes cuando vean este espectro, identifiquen algunas cosas básicas de él. Y por ejemplo, una de las cosas que me gustaría que supieran es que lo que aquí está representado es lo que se llama la densidad espectral de potencia. Ya en los capítulos anteriores ustedes vieron que es una señal de potencia o de energía. En este caso, estas señales que son las señales reales, que son unas señales que se consideran, que se llaman señales aleatorias, que aquí no estudiamos porque requerimos otra base además de la probabilidad, que se llaman los procesos estocásticos. En su momento, los que lleven comunicaciones digitales verán una introducción a ellos y pueden determinar que cualquier señal real en general la consideramos como una señal que va de menos infinito a infinito y tiene una energía infinita. Entonces tienen una potencia determinada finita, entonces son señales de potencia representadas. Entonces aquí por eso puse que es una señal de potencia. Esa cosa, pues ustedes ya saben más o menos determinar si la señal es de energía o de potencia. Eh, y entonces, al final de este capítulo, ustedes deberían decir, bueno, yo tengo una señal de potencia y esta potencia, P de X, a través de una cosa que llamamos la relación de Parseval, que nos indica que se distribuye a lo largo de la frecuencia, que aquí está anotada la frecuencia. Entonces nosotros podemos ver rápidamente, asociar las regiones de frecuencias donde está concentrada la mayor cantidad de potencia de esa señal o de energía en su momento también, porque pues, si la señal es de energía, pues será la señal de energía. Entonces, las densidades espectral de potencia, que simplemente es el módulo al cuadrado de la transformada de Fourier de la señal que estamos analizando, entonces nos indica dónde está concentrada la mayor cantidad de potencia a lo largo de la frecuencia, que es fundamental desde el punto de vista de las comunicaciones. Y que además interpretemos no solamente cómo se distribuye esa potencia a lo largo de la frecuencia, sino, por ejemplo, qué significan estas frecuencias finalmente. Aquí puse un ejemplo que cuando estamos hablando de la frecuencia cero, pues estamos hablando de una senoide que no tiene una oscilación, es una constante. Entonces le llamamos la componente de DC, recuerden lo que vimos en las series de Fourier, y entonces vemos que esta señal tiene un fuerte contenido de una componente de DC, aquí la anoté, la puse en negro, esta línea. Entonces, aquí aparece en el espectro esa componente de DC. Y después a lo largo el barrido es continuo. Y aquí puse algunos ejemplos de frecuencias que corresponderían. Esas, algunas son las bajas frecuencias y las altas frecuencias. Si se dan cuenta, aquí le puse una amplitud regular y una amplitud pequeña, significando que esta señal que aquí serían más o menos alrededor de 150 Hz, tiene una potencia pequeñita, entonces tiene una amplitud, recuerden una senoidal, su potencia es A cuadrada sobre 2, entonces la amplitud de esa senoidal de alrededor de 150 Hz, pues tiene una amplitud pequeñita, pico, con una correspondiente potencia pequeña. Entonces, si así más o menos la idea es visualizar aquí, lo que estamos viendo es como si tuviéramos senoides continuas, a diferencia de la parte de series, la serie exponencial, donde tenemos senoides armónicamente relacionadas, o sea, múltiplos de una frecuencia fundamental. Aquí no, aquí tenemos la frecuencia continua. Aquí puse unos ejemplos. Y aquí, por ejemplo, en 60 Hz, como ya habíamos visto,
pues hay este pico y este pico que corresponden a impulsos que ya veremos más adelante de Dirac. Entonces, estos impulsos o estas deltas de Dirac corresponden a una señal de 60 Hz que ya había mencionado anteriormente, que corresponden al ruido que se le sube a este SG debido a la toma al aparato que está conectando, que está digitalizando la señal en ese momento, entonces que está conectada a la toma de 60 Hz y se mete como un ruido de alta frecuencia, porque si se dan cuenta, la mayoría de la parte de la frecuencia de esta señal está concentrada en menos de 60 Hz. O sea, entonces, tenemos que saber interpretar esto y todas estas cosas que está aquí mapeada alrededor del tiempo, a la frecuencia, pues simplemente es lo que necesitamos interpretar. Es decir, la matemática es fundamental, pero la interpretación también, y para ello requerimos saber los conceptos básicos de lo que es la transformada de Fourier. Yo espero que al final de este capítulo puedan entender más fácilmente un espectro que, como verán más adelante en las comunicaciones, pues es fundamental para el análisis de las señales, ya sea digitales o analógicas que transmitimos o recibimos estrictamente. Entonces, para ello empezaré este capítulo con la definición de lo que es la transformada de Fourier de una señal continua en el tiempo, x de t. Repito, continua en el tiempo, que es lo que estamos viendo. Entonces, teníamos x de t, que es la señal temporal, y lo que se define como la transformada de Fourier simplemente es una integral que vamos a escribir como x de f, que es igual a la integral que va de menos infinito a infinito de x de t, de esa señal temporal, por la exponencial compleja e menos j 2pi ft, la diferencial de t. Entonces, este es lo que llamamos la transformada de Fourier. Aquí, si observan bien, pongo una doble flecha que señala tanto el tiempo como la frecuencia. Esto significa que es una relación biunívoca, quiere decir que podemos ir del tiempo a la frecuencia y regresar de la frecuencia al tiempo, entonces a través de relaciones inversas que veremos aquí adelantito, me marcaré, pero, y esto le llamamos un par de transformadas, es decir, así anotamos el par de transformadas de la señal temporal x de t y relativamente su transformada de Fourier, que es el espectro de esta misma, ¿no? Entonces llamamos transformada de Fourier o espectro de la señal x de t. Entonces es la única expresión que se tiene que aprender de este capítulo que tiene que ver con la transformada de Fourier. Es una definición. Y entonces, pues, la notación que utilizaremos a lo largo de este curso, pues, para la transformada de Fourier, pues es x de f, x mayúscula. La x minúscula la utilizamos para el tiempo, la x mayúscula para la frecuencia, y utilizamos esta f en cursiva, indicando que es la transformada de Fourier de la señal temporal entre los corchetes, bueno, entre estas llaves, x de t. Entonces es notación, así lo utilizaremos. Es prácticamente la notación de casi todos los libros, entonces no hay ninguna distinción en este aspecto. Y por definición, como les mencionaba, pues tenemos la relación biunívoca, es decir, regresamos, podemos pasar del tiempo a la frecuencia y de la frecuencia regresamos al tiempo a través de la relación inversa. La relación inversa pues es x de t igual a la integral del espectro. Si se dan cuenta, el espectro es x de f, es decir, la transformada de Fourier, y la multiplicamos por la exponencial compleja ej2pi ft de f integramos sobre la frecuencia porque vamos a obtener ahora el tiempo. Entonces integramos la frecuencia. La diferencia con respecto a la definición anterior, pues si se dan cuenta, el espectro se obtiene integrando sobre tiempo y la exponencial es negativa, y aquí, en el caso, si queremos regresar al tiempo, la integral está sobre la exponencial compleja, tiene un signo positivo. Es la diferencia nada más entre una y otra. Evidentemente, la integral se hace sobre la frecuencia. Eso es importante. Entonces, la relación de aprenderse estas dos integrales, pues es muy sencillo, no es tan complicada. Ya con lo que han ustedes manejado en las series de Fourier, pues se les debería facilitar un poco esta integral. Porque pues más o menos así se obtienen los coeficientes de Fourier, de la serie exponencial de Fourier, los coeficientes, las AKs. Incluso hay una relación que más adelante explicaré con las señales periódicas. Pero por el momento lo único que tenemos que hacer es aprendernos estas dos fórmulas y ya.
Otra cosa importante es que la transformada de Fourier puede ser escrita también en función de la frecuencia angular omega. Entonces la relación pues nos queda x de t, x de omega x mayúscula de omega. También hay otra forma de anotar, es x mayúscula de j omega, es notación, es decir, es en función de j omega y no nada más de omega, pero es lo mismo, la expresión es la misma, si se dan cuenta. La expresión es la integral de menos infinito infinito de x de t e menos j omega t, es decir, la omega después sustituyó a la relación que hay con la frecuencia de oscilación, que es 2pi f de oscilación. Entonces aquí esto queda exactamente igual que en el caso anterior de la definición en función de la frecuencia de oscilación. La única diferencia es x de t, la relación inversa, la transformada inversa, pues sería la integral del espectro en omega, x de omega, y integramos con respecto a omega, por supuesto, y también igual ej omega t, cambia el signo aquí. La única diferencia es que hay un factor que hay que agregar, que es 1 entre 2pi. Entonces, si integramos en omega, tenemos que agregar este factor. Entonces, es la única cosa que hay con respecto a estas dos expresiones. Sin embargo, aquí puse una nota muy importante. Lo voy a leer y dice, es indistinto utilizar x de f o x de omega. Es decir, en este curso es indistinto realmente utilizar una de otra. Ahorita les menciono algunas cosas, porque ambas frecuencias, la angular y la de oscilación, están relacionadas a través de ese 2pi. Sin embargo, en este curso utilizaremos solamente x de f por estas dos razones. La primera es que la transformada directa y la inversa son simétricas. No hay el factor de 2pi. Es decir, en la que les mencioné anteriormente, pues no había este factor de 2pi. Y si utilizamos omega, cuando regresamos al tiempo, de la frecuencia al tiempo, pues tenemos que utilizar esta relación E1 entre 2pi. Entonces hay que acordarse de eso. Y sobre todo que en las comunicaciones nosotros no manejamos radianes por segundo cuando representamos el espectro de nuestras señales de comunicaciones. Solamente manejamos hertz. Entonces es mejor utilizar todo en F y no en omega. Y voy a hacer la aclaración, omega no es que sea complicado manejarla. Muchos de los libros, los matemáticos prefieren utilizar omega, pero insisto, nosotros como estamos en las comunicaciones, es de preferencia utilizar F, pero eso no significa que no sean capaces ustedes de expresar un espectro en omega o entenderlo como x de omega. Eso es importante, entonces deberían estar abiertos a las posibilidades de tener x de omega o x de f. Entonces es importante esta parte. Pero insisto, vamos a utilizar solamente x de f a lo largo de este curso. Muy pocos ejercicios en omega. Cuando sea necesario para ejemplificar algo, pues lo haremos. Pero si no, nos concentraremos en la frecuencia de oscilación en hertz. Y pues veamos, apliquemos nuestra expresión simplemente de transformada de Fourier. Y pues aquí hay muchos ejemplos, bueno, no muchos, pero algunos importantes ejemplos, diría yo. Por ejemplo, tenemos el primer caso, que es un pulso rectangular. Nosotros ya habíamos visto en series de Fourier, pues eran señales periódicas, vimos a este pulso rectangular, pero repetido hasta el infinito, y eso se le llama un tren de pulso. Pero si nada más nos concentramos en una señal que está limitada en el tiempo, pues tenemos algo que se llama un pulso rectangular. Entonces, la voy a representar, aquí la puse claramente como x de t igual a rec de tau de t. Tau, que aquí está indicado, si se observan bien aquí, pues simplemente es el ancho de ese pulso. Entonces quiere decir que ese pulso va de menos infinito hasta menos tau sobre 2 vale 0, y de tau sobre 2 hasta infinito también vale 0, pero entre menos tau sobre 2 a tau sobre 2, pues vale 1. Entonces el ancho de ese pulso es tau. Si ustedes hacen el cálculo, y ustedes ya deberían rápidamente saber, pues esta es una señal de energía. Donde la energía es fácil de calcular, la energía es simplemente elevar al cuadrado esto y obtener el área de elevar al cuadrado esto. Entonces elevar al cuadrado, pues de 1, pues siempre les va a dar 1. Entonces, pues el área, pues simplemente es el área de ese rectángulo que vale 1, y de ancho, de alto 1, o de altura 1, y de ancho
tau. Entonces simplemente pues les queda tau, que es la energía. O sea, si calculan la energía de este pulso rectangular, pues simplemente es tau. Entonces es una señal de energía que aquí pongo, hago énfasis que es una señal de energía, así haré a lo largo de esta clase, si es señales de energía, señales de potencia, etcétera, ¿no? Es importante considerar eso y tenerlo siempre en mente, estos conceptos que vienen desde el primero. La primera clase, el señal de energía, potencia, es fundamental en nuestro curso. Y bueno, nada más después tenemos que aplicar la integral de Fourier. Entonces, aquí está la integral. Entonces hacemos x de f igual de menos infinito infinito la integral de x de t e menos j2 pi f t dt. Entonces eso es lo que tienen que aprenderse y reír. Yo siempre lo vuelvo a escribir para que quede más claro. Y esa es la integral de menos infinito infinito de la señal, en este caso rect, dt de ancho tau. El ancho del pulso es tau. Por e menos j2 pi f dt ft dt. Y bueno, ya había mencionado que de menos infinito hasta menos tau sobre 2 pues es 0, y de tau sobre 2 hasta infinito pues vale 0. Entonces solamente nos interesa el valor que va de menos tau sobre 2 a tau sobre 2, que es donde vale 1, y aquí pongo precisamente en esta integral, y sería e menos j2 pi f t dt. Y esta integral pues es ya ampliamente utilizada desde las series de Fourier, pues es la integral de la exponencial, pues simplemente es lo que tenemos aquí con respecto al tiempo. Entonces nada más dejamos exactamente lo que está en el exponente, quitando el tiempo nada más. Entonces sería menos j2 pi f y sería e menos j2 pi ft evaluado de menos tau sobre 2 a tau sobre 2. Entonces esa integral pues es... la resolvemos, y entonces al evaluar, aquí repetí esto para que quede claro, y entonces aquí puse el signo menos y aquí lo puse, lo pasé por acá, y sería 1 entre j2 pi f, y el evaluando sería e menos j2 pi f, evaluamos en tau sobre 2, menos, recuerden, menos e menos j2 pi f, y evaluamos en menos tau sobre 2. Y simplemente simplificamos y ahora nos queda el signo menos que tenía aquí, lo cambié con este signo. Entonces por este se vuelve positivo, y el que era positivo de esta exponencial se vuelve negativo. Entonces por eso puse primero en este orden 1 entre j2 pi f, quité el signo y lo puse al interior. Entonces el que se vuelve positivo es este término, que es el segundo, y que sería EJ, y se dan cuenta, aquí sería menos por menos te da más, entonces se vuelve, la exponencial se vuelve positiva, sería J, se va al 2, queda pi f tau, y este que era positivo se volvió negativo con este signo menos al exterior de la exponencial. Aquí está, y sería e menos j 2 pi f tau. Tienen el mismo ángulo, nada más que este es negativo, que es debido a esto, ¿no? Se va el 2 nada más, le queda j 2 pi f tau negativo. Y aquí, entonces, si se dan cuenta, lo que tenemos aquí, por las identidades de Euler, tenemos prácticamente EJ teta, donde teta es pi f tau, menos EJ, menos J teta, y eso es prácticamente un seno. Lo único que le hace falta es completar en un 2J, pero aquí está, antes del corchete tenemos un 2J, y pues lo ponemos aquí, y ya simplemente reescribimos todo esto, y nos queda 1 entre pi f, las exponenciales entre 2J, y ya, entonces lo que tenemos entre corchete pues simplemente es una señal senoidal, cuyo ángulo es pi f tau. Entonces nos queda simplemente el seno de pi f tau dividido entre pi f. Y como ya les había mencionado, pues esto se parece, tenemos pi f tau, aquí nos faltaría nada más un tau para tener precisamente algo que llamamos el seno cardinal. Entonces, pues simplemente le agregamos abajo el tau, pero recuerden que para que no se afecte, pues tenemos que, si aquí lo pusimos abajo en el denominador, pues lo tenemos también que poner en el denominador. Entonces, como están multiplicando por 1, entonces lo agregué arriba y abajo, ¿no? Entonces nos queda simplemente tau, seno de tau, f tau, y aquí nos queda tau, pi f. Y entonces ya nos queda así tau por el seno de pi f, pi tau f entre pi tau f. Entonces,
este es el resultado, pero lo podemos poner en una notación compacta, que es el seno cardinal, que aquí les recuerdo que el seno cardinal de un ángulo θ es simplemente seno de pi θ entre pi θ. Recuerden que es una versión normalizada con respecto a pi, por eso se escribe así, y hay que estar acostumbrados a utilizarlo así. Entonces, pues simplemente el espectro de esta señal x de f es simplemente el ancho del pulso tau por sinc, el seno cardinal de tau f. Quitamos el pi, recuerden, y para representar, pero en realidad este es el resultado, ¿no? Este es el resultado de ese. Pero todo el mundo nos acordamos rápidamente en una versión compacta, que es tau sin tau f. Entonces, lo importante aquí y es aprenderse estos que llamamos pares de transformada. Entonces, yo voy a ir anotando aquí los pares de transformadas que vamos obteniendo. Entonces, ¿cómo los anotamos el par de transformada? Ponemos la señal x de t, que aquí en este caso es el pulso rectangular. Ponemos la relación biunívoca, esta flecha en dos sentidos, señaladas por la f, que indica la transformada de Fourier, ya sea directa o regresando, por eso es la relación biunívoca. Y el espectro, es decir, la transformada de Fourier que está dada por x de f, y en este caso tau sin tau f. Y es todos los pares de transformadas son los que vienen reportados en los libros en forma general, a veces en una tabla. Al final de este capítulo les mostraré esos pares de transformadas, recordándoles que prácticamente veremos todos los que vienen en unas tablas porque son fundamentales. Este es fundamental en las comunicaciones. Entonces es uno de los que sería conveniente que se aprendan, ¿no? ¿Cuál es la transformada de Fourier de un pulso rectangular de ancho tau? Pues simplemente es tau sin tau f. Entonces es una de las cosas importantes a recordar. Y pues bueno, lo que tenemos que hacer es simplemente ahora dibujar el espectro e interpretar el resultado. Es lo que nos corresponde. Entonces tenemos el tiempo, que es la señal, el pulso rectangular, que aquí está dibujado, señal de energía, menciono, un pulso de ancho tau, etc. Vamos a pasar a la frecuencia a través de la transformada de Fourier, escribimos el par como esta flecha en doble sentido, la f, y el espectro que acabamos de obtener x de f, que es tau sin tau f, que recuerden que es simplemente seno de tau pi f entre pi f. Este es el resultado en realidad, compacto. Entonces cuando sabemos eso, pues ya. Entonces lo que hacemos pues es dibujar ese espectro. Entonces tenemos a lo largo de la frecuencia, tenemos el espectro, tenemos aquí f, y pues tenemos que graficar esta señal, esta seno cardinal. Entonces, pues es evaluar. Entonces, lo primero que hacemos es evaluar, una de las formas de hacerlo que nos interesa, pues si ustedes lo dibujan, aquí lo dibujé, con MATLAB hice este dibujo y aquí lo puse. Pues es una señal de esta forma que ya habíamos visto, incluso, pues una señal que oscila. No es un seno, si se dan cuenta es un seno que está oscilando, pero va disminuyendo con respecto a f. Entonces, si se dan cuenta, tenemos las frecuencias negativas, aquí está de menor que 0, y las frecuencias positivas. Esta es una función, si se dan cuenta, que es lo que llamamos una función par. O sea que si ustedes dibujan la función y aquí en el eje de las abscisas, perdón, de las ordenadas, alrededor de 0, aquí de las ordenadas, es como si pusieran una hoja, dibujaran y la plegaran alrededor del eje vertical, pues la señal es igual. Eso se llama una función par. Entonces, que es fundamental, ya mencionaré más adelante esta función. Pero lo importante es evaluarla. Entonces, nosotros lo que hacemos pues, es ir evaluando. Y una de las cosas es que en 0, que aquí está, la componente que llamamos de DC, que es la componente cuando f es igual a 0, es la componente de DC que tiene esta. Entonces, pues simplemente es evaluar en 0, que aquí puse, entonces sería x de 0, sería el seno de 0, si se dan cuenta, tau pi 0 entre pi 0. Pero ustedes si se acuerdan, seno de 0, pues es 0, dividido entre 0, pues les va a dar 0 entre 0. Esa es una indeterminación. Entonces lo que tienen que hacer es utilizar lo que se llama la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital pues simplemente dice que hay que hacer el límite hacia ese valor que estamos evaluando, que en este caso es la frecuencia en 0, entonces hacemos tender a 0 la frecuencia, pero de la derivada respectiva de la función, la derivada en este caso del cociente,
Entonces sería la derivada del numerador entre la derivada del numerador con respecto a la frecuencia, porque es la variable que estamos evaluando. Entonces, si derivamos el seno, pues nos da el coseno y pues sería pi tau del coseno de tau pi f. Y pues aquí sería la derivada de pi f, pues sería simplemente pi. El pi se va y nos queda simplemente tau coseno de tau pi. Y en el límite estamos evaluando en 0 la frecuencia. Entonces el coseno de 0, ese si no vale 0, ese vale 1. Entonces pues simplemente nos da que la componente de ese el valor en 0, que originalmente está indeterminado, ya con L'Hopital nos da simplemente tau, que aquí está dibujado precisamente. Es el valor de esa función seno cardinal. Su amplitud en realidad es 1, entonces pues aquí simplemente está afectada por, o sea, esta función seno cardinal en realidad es 1, pero en este caso está afectada por el ancho del pulso. Si el ancho del pulso vale 1, pues sería simplemente 1 aquí. Entonces depende del ancho del pulso. En este caso y los demás, lo que nos interesa pues son los cruces por 0 que hay de esta función. Entonces sabemos que el seno se elimina en cualquier múltiplo entero de pi. Es decir, seno de pi es 0, seno de 0 es 0, seno de pi es 0, seno de 2pi es 0, etc. 3pi, 4pi, etc. siempre es 0. Entonces, aquí en valores de, entonces aquí haciendo el análisis, pues tenemos que esta función es en múltiplos de k enteros de pi, que sería k entre tau. Es para la f que valen estos valores. Si se dan cuenta, sería aquí tendríamos que eliminar, dejar solamente que fuera pi entero, es decir, pi, 2pi, 3pi, entonces la k es un entero, entonces estamos haciendo eso, y la única forma es que la f precisamente valga entre k entre tau, para que se pueda eliminar también la tau aquí, y nos queden nada más los múltiplos enteros de el seno. Entonces las frecuencias donde se elimina son k entre tau, donde k es un entero que aquí puse. Entonces, evaluando eso, si se dan cuenta, esto se elimina en k igual a 1. K igual a 1 sería 1 entre tau. K igual a 2 sería 2 entre tau. K igual a 3 sería 3 entre tau. 4 entre tau, 5 entre tau, y así sucesivamente. Entonces, así se eliminan esos valores. Es importante saber los cruces por 0. Ya más adelante verán por qué, pero es así. Y después la función pues oscila alrededor de esos puntos, ¿no? Como está indicado aquí. Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos algo importante que anoté aquí también, que el espectro es continuo. Entonces, es importante visualizar eso. Tenemos señales de energía de este lado en el tiempo. En la frecuencia el espectro es continuo. Ya verán que no siempre nos da el espectro continuo. Pero es por eso empiezo a hacer las pequeñas anotaciones sobre lo que significa lo que estamos interpretando. Esto es frecuencia. Hay frecuencias negativas, que si se dan cuenta en este caso las frecuencias negativas pues tienen los mismos valores de amplitud que las frecuencias positivas. ¿Ok? Entonces, ese es el caso de un pulso rectangular. Hay una cosa importante con este pulso. Imaginemos que este pulso representa, en la práctica, representa un bit, un 1, por ejemplo. Los bits, los ceros y los unos, pues son formas abstractas, nada más representar señales digitales, pero desde el punto de vista de las comunicaciones, de la transmisión, pues no pueden ustedes transmitir un 0 o un 1 de forma abstracta, necesitan un soporte físico, y ese soporte físico pues son las señales, precisamente. Una señal digital en realidad es una señal que está cambiando en voltajes y representando los bits, los ceros y los unos. En este caso podría ser una representación, y lo es en realidad en algunos tipos de comunicaciones, de una señal digital representando un 1. El 0 podría ser representado con 0 volts, y aquí sería lo representé con 1 volt nada más, por ejemplo, un 1. Entonces el ancho del pulso de tau correspondería a lo que nosotros llamaríamos el tiempo de bit. Entonces esto que originalmente era un pulso rectangular ya evolucionó en nuestra idea, y ahora puede ser una señal digital. Entonces este es el ancho, pues eso sería el tiempo de bit. Por ejemplo, aquí le puse el tau igual a 1, pero le puse que la escala fuera 1 milisegundo. Por ejemplo, eso podría ser una realidad, o sea que el ancho del pulso fuera realmente
un milisegundo. Por eso puse aquí la escala, las unidades, milisegundo, nada más como ejemplo. Entonces, si ya sabemos cuál es el espectro, pues simplemente lo reflejamos. Entonces, es una función seno cardinal, aquí tenemos, y aquí tenemos que vale 1 porque el ancho tau es 1, pues aquí recuerden que es tau en 0, entonces la componente de S es 1. Entonces, y después los cruces por 0, que son importantes, ocurren en este caso en 1 entre tau, 2 entre tau y así sucesivamente. Entonces, 1 entre tau pues es 1, 2 entre tau pues es 2, 3 entre tau es 3. La diferencia es que como el tau está en milisegundos, recuerden, entonces 1 entre tau tienen milisegundos, 1 entre milisegundos, en realidad ahora tienen lo inverso. Entonces, si aquí son 1 por 10 a la menos 3, cuando tienen 1 entre tau, que era 1 entre 1 por 10 a la menos 3, pues ahora tendrán 1 por 10 a la 3. Entonces, lo que tienen ahora en la escala de frecuencias, pues son kilohertz. Si así consideráramos estos pulsos, si dan cuenta, yo nomás mantengo estos valores y las escalas son milisegundos y aquí se volvieron kilohertz. Simplemente por la matemática, ¿no? 1 entre tau, 1 entre 1 milisegundo, pues les da 1 kilohertz. 2 entre 1 milisegundo les da 2 kilohertz y así sucesivamente. Y 3 entre 1 milisegundo les da 3 kilohertz. Entonces el tiempo de bit, entonces ¿qué pasa si hacemos el tiempo más pequeñito? Ponemos tau igual a 0.5, si se dan cuenta pues esta curva se aplana en amplitud, ahora está de moda aplanar la curva, pues aquí se aplana la curva en 0.5, se hace más pequeña, y si se dan cuenta, si ustedes hacen más pequeño, pues ahora tendrían los cruces, 1 entre tau, ya no ocurren eso, sino recuerden que ocurre 1 entre tau, los cruces. Entonces el cruce por 0, entonces ocurre en realidad en 1 entre 1 medio ocurre al 2. 1 entre 2, dividan 1 entre tau, es 1 entre 0.5, le da 2 el primer cruce por 0. Y el segundo, que sería 2 entre tau, sería 2 entre 0.5, les va a dar 4 el siguiente, y el siguiente les va a dar 6, y así sucesivamente. Hagan la operación con los valores iniciales del anterior, me refiero a estos, 1 entre tau, 2 entre tau, y les va a dar exactamente, pues ahora, si se hacen el pulso a la mitad, o sea, ahora vale 0.5 microsegundos, si se dan cuenta, la curva se aplana, se vuelve más pequeña, pero se ensancha, si se dan cuenta, los cruces por 0 ahora ocurren al doble de los kilohertz. Y si hacemos el pulso más grande, ahora lo dupliqué, o sea, originalmente era 1 y ahora vale 2 milisegundos, pues si ustedes hacen el cálculo, ahora sucede todo lo contrario, ahora ocurre en 1 medio, y el primer cruce, el segundo ocurre a 2 medios, es decir, en 1, el tercero a 3 medios, y el siguiente a 4 medios, a 2, así sucesivamente. Entonces se hace más compacta y ahora el ancho de este seno cardinal pues aumenta, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, si hacemos el pulso más pequeño, tiende a hacerse más aplanada la curva. Eso es importante, quiere decir que si hacemos más pequeño todavía, esta curva se hace más aplanada. Y si hacemos más pequeño, más y más aplanada hasta llegar a un límite. Y imagínense que cuando esto tiende al límite, eso es una idea que utiliza mucho, por ejemplo, para representar un impulso en el límite infinitesimal de esta. Si hacemos tender el tiempo infinitesimal a 0, tendremos un impulso. Es la representación que tenemos de un impulso. ¿Y qué va a pasar con esta curva? Pues imagínense, va a ir aplanando, se va a hacer más grande, más grande, más grande, hasta se volver una constante, ver prácticamente una constante, que es lo que vamos a obtener posteriormente como transformada de Fourier de un impulso. Entonces, lo interesante de aquí es que cuando tenemos el tiempo de bit, nosotros también manejaremos después el concepto de ancho de banda que aquí marqué, que son los cruces por 0. Generalmente el ancho de banda lo vamos a definir más adelante, son las frecuencias positivas importantes en la señal. Entonces, aquí hay muchas frecuencias después, pero van disminuyendo con el tiempo. Entonces, si nos concentramos solamente en donde está concentrada la mayor parte, en este caso de energía, como veremos más adelante, el primer cruce por 0 es lo que nos interesa. Entonces, si ustedes hacen los bits más pequeños, el ancho de banda va a aumentar. Cuando ustedes tienen más bits más pequeños, seguramente pueden transmitir más bits por segundo, porque es más pequeño el tiempo. Entonces, en un segundo pueden meter más pulsitos de estos. Entonces tienen más bits por segundo, o sea, lo que llamamos la tasa de bits.
pero desde el punto de vista de la parte de frecuencia quiere decir que requieren un mayor ancho de banda, es decir, necesitan un canal que soporte, que pueda transmitir esta señal física. Entonces es fundamental identificar estos cruces por ceros, identificar lo que llamamos el ancho de banda, porque si ustedes siguen haciendo más pequeñito eso, requieren cada vez más ancho de banda, o sea, entre más requieran más bits por segundo, por ya están ustedes acostumbrados a decir, ah, bueno, sí, requiero más ancho de banda. Efectivamente, siempre más bits por segundo requiere más ancho de banda, pero esto tiene que ver con la parte física de la señal. O sea, no es nada más la matemática, sino es la física de la señal. Entonces aquí se ve claramente que eso está así. En cambio, si el pulso es más grandote, si transmitimos menos bits por segundo, requerimos menos ancho de banda. Entonces, es fundamental esta relación. Pulsos más anchos pues ocupan menos espacio en realidad. Pulsos más pequeñitos, es decir, más bits por segundo, imagínense, pulsos más pequeñitos requieren más ancho de banda, se expande en realidad. Compactamos en un lado y expandimos en el otro. Esa es una de las propiedades de la transformada, compactar en uno en el tiempo, expandir en el otro. Es muy simple de aprender, pero es fundamental desde el punto de vista de las señales que realmente en la práctica hacemos. Entonces, eso significaría un poquito la interpretación e ir avanzando en esta interpretación, ¿no? Bueno, veamos más ejemplos de cálculos de la transformada de Fourier. Entonces, continuamos. Aquí tenemos una exponencial que llamé unilateral. Es decir, esta exponencial solamente es válida de 0 a infinito. Aquí está dada, es x de t e a la menos at por un escalón. Es una forma de representar de forma compacta de que estamos solamente considerando la exponencial de 0 a infinito. Y definido, pues aquí 0 vale 0 para tiempos menores que 0 y vale e a la menos at para tiempos mayores iguales a 0. Y aquí estrictamente estoy utilizando una exponencial cuyo exponente a es mayor que 0 para que la exponencial decaiga, ¿no? Entonces son las que me interesan. Ustedes ya hicieron el cálculo, es una señal de energía, pues si se dan cuenta, si ustedes se elevan al cuadrado de esto, pues integran, es decir, calculan el área bajo la curva de la magnitud de esta señal, pues les va a dar un valor finito por el decaimiento que tiene la señal, entonces es una señal de energía. Entonces estamos obteniendo otra transformada de Fourier de una señal de energía. Pues aquí aplicando la transformada de Fourier, pues simplemente la integral de menos infinito a infinito, les recuerdo, de x de t e menos j 2 pi f t de t. Y nos da que esa integral, pues es, otra vez aquí tenemos x de t, que sería e menos at por u de t. Y repito la integral. Y pues esa integral solamente es válida de 0 a infinito, de menos infinito hasta 0, pues es 0. Entonces no necesitamos integrar esa parte, nada más integramos de 0 a infinito. ¿Y qué integramos de 0 a infinito? La exponencial que decae. E menos at, aquí está indicado, y multiplicada por la exponencial de Fourier, que es e menos j 2 pi f t de t. Y entonces, pues simplemente haciendo la integral, pues agrupando términos, recuerden que cuando tienen la misma, que los exponentes tienen la misma base, pues agarramos la base y sumamos los exponentes. Entonces, pues e menos, ahora a, t, aquí lo está, más j 2 pi f t. Entonces ya están agrupados y factorizado el t por dt. Entonces sería, la integral pues es igual que la anterior, pues, es relativamente sencillo. Repetimos esto sin la t nada más, el exponente, pero sin la t porque es con respecto a lo que estamos integrando, y sería menos a más j 2 pi f y repetimos el exponente completo para evaluar esa t de 0 a infinito. Entonces tenemos e menos a más j 2 pi f multiplicado todo por t de 0 a infinito. Y ya evaluando pues es menos a más j 2 pi f y la evaluación de e a la menos infinito, esa sería la primera parte de la evaluación. Y recuerden, después es menos e, el segundo límite de la integral. Entonces sería, en este caso 0, e a la 0, porque ponemos t igual a 0. Y simplemente nos queda menos 1, perdón, entre a más j 2 pi f. Y el resultado de evaluar e menos infinito, pues es simplemente 0. Es el valor que toma en infinito esto, pues una exponencial que decae, pues sería 0. Y en 0, pues sabemos que eso vale 1, entonces pues sería menos 1, ¿no? Entonces,
El resultado, pues aquí con este menos de acá, pues este se vuelve positivo, me queda este 1 y simplemente me queda 1 entre A más J2πf, que ese es el espectro de esa señal de energía esa exponencial unilateral, ¿no? Entonces, veamos cómo se ve el espectro. Finalmente aquí, pues si recuerden, es un par de transformadas, entonces la anotamos la señal temporal x de t e a la menos at por u de t, y el espectro pues está dado por x de f 1 entre a más j2πf, que es muy sencillo también. Entonces, lo importante aquí, a diferencia del primer caso que vimos, en el primer caso, la transformada de Fourier, en el primer caso del pulso rectangular, la transformada de Fourier nos dio una señal real, si se dan cuenta. Si se acuerdan que es una función seno cardinal, nada más, es una función real y además par. Pero bueno, concentremos en la parte nada más real. En este caso, si se dan cuenta, el espectro es una función compleja. En general, la transformada de Fourier de cualquier señal lo podemos manejar que es compleja. Entonces hay que saber manipular estas señales porque no estamos acostumbrados a manejar de esta forma. Entonces, lo que hay que hacer, y es lo que se acostumbra, es que cuando tenemos una señal x de f y nos da en forma general compleja, lo que tenemos que hacerlo es escribirlo, tener de esta función compleja su magnitud y su fase. Y aquí es importante recordar la magnitud y la fase. Ustedes deben estar acostumbrados a obtener la magnitud y la fase de un número complejo. Entonces, es lo mismo aquí, nada más que ahora tenemos, en vez de tener un número complejo, esto no es un número complejo, esto se llama una variable compleja. Esta variable compleja la podemos manipular con todas las reglas de los números complejos. Entonces, la magnitud de esta variable compleja es igual, como ustedes han sabido calcular, la magnitud de los números complejos. Igual la fase. Entonces es lo que estamos obteniendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si se dan cuenta, por el momento voy a utilizar esta regla que es la general, y después simplificaremos el cálculo recordándoles otra forma de hacerlo nada más, pero es básicamente lo mismo. Entonces, ¿cómo obtengo la magnitud y la fase de un número complejo? Pues cuando tienen así un quebrado, donde tienen números complejos arriba y abajo, pueden tener números complejos, ¿qué es lo que hacen? Pues en este caso, pues simplemente tienen el número complejo, que en este caso sería a más j2πf, arriba es un número real, entonces aquí tendrían la parte real, si se dan cuenta de esta función compleja es a, y la parte imaginaria de esta función compleja es 2πf, que sería como la parte real, y esta sería la parte imaginaria, nada más que la parte imaginaria no es un número, sino es una función de la frecuencia. Entonces lo que hacen pues es hacer lo mismo, que hacen, multiplican por el complejo conjugado arriba y abajo. Entonces multiplican arriba y abajo. ¿Por qué tienen que hacer eso? Para identificar perfectamente cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria de este número complejo, en este caso de esta función compleja. Entonces multiplican simplemente por el complejo conjugado de este número del denominador. Y entonces el complejo conjugado es simplemente a menos j2πf. Y vuelven arriba, colocan también lo mismo, a menos j2πf, es como lo que hacían en los números complejos, igualito. Desarrollan ahí, pues simplemente cuando desarrollan esto, aquí abajo, si ustedes lo hacen, aquí no puse todos los términos, nada más ya el resultado, les queda aquí abajo a cuadrada más 4pi cuadrada f cuadrada. Si se dan cuenta que abajo ya no les queda el j, entonces esto es real. Y arriba les queda a menos j2πf, y entonces ya pueden separar la parte real de la parte imaginaria. La parte imaginaria está dada por lo que nos dé la j después de la j. Entonces, si la parte real pues simplemente es a entre el denominador, que es a cuadrada más 4pi cuadrada f cuadrado. Entonces, esta sería la parte real que aquí anoto como parte real, menos j, y después todo lo que queda acá, que ahora no es una constante, no es un número, sino es una función de f, es más que un número. Entonces, pues simplemente nos queda 2πf y entre el denominador a cuadrada más 4pi cuadrada f cuadrada, y esa sería la parte imaginaria de esa función compleja. Entonces ya tenemos la parte real y la parte imaginaria. Entonces, pues aparte de ahí puedo escribir cualquier número complejo, ustedes pueden escribirlo en esta notación, que es la notación que llamamos polar. Entonces ya lo había mencionado anteriormente, entonces cualquier número complejo lo pueden hacer igual. Es decir, cualquier número, si aquí fuera un número complejo,
ustedes pueden escribir como su magnitud del número complejo y EJ el ángulo o argumento del número complejo, que es la fase también. Entonces también le llaman ángulo, fase, argumento, etcétera, ¿no? De número complejo, es lo mismo. Entonces aquí lo representaremos de esta forma. Entonces ustedes pueden tener ahora es una función compleja, entonces pueden tener la magnitud de esa función compleja y tienen que poner la exponencial EJ, eso es J, y el argumento de esa función x de f. Entonces tenemos la magnitud y la fase. Recuerden, entonces, así se puede escribir cualquier función compleja o cualquier número complejo. En este caso la función en f, que es una función compleja. Entonces aquí tenemos, si se dan cuenta, la parte real y la parte imaginaria, que esta es una forma de Euler, o también le llaman función rectangular. Entonces la parte rectangular la podemos pasar ahora a una parte polar, una representación polar de esta función, que es lo que nos interesa. Nos interesa esta parte y no nos interesa manejarlo de esta forma. Insisto, no de esta forma, nos interesa manejarlo de esta forma. La magnitud y la fase del espectro, porque después verán que vamos a tener un espectro de magnitud y un espectro de fase, como verán. Entonces es fundamental saber escribirlo, entonces hay que saber llevar esta parte. Entonces, con respecto al ejemplo, que tenemos ya aquí la parte real y la parte imaginaria, pues calculamos aquí la magnitud. Si se acuerdan, la magnitud de un número complejo, pues simplemente la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. En este caso, pues regreso, pues aquí tenemos la parte real que hay que elevar al cuadrado y esta es la parte imaginaria, hay que quitar la j, recuerden, pero el símbolo, el signo menos también hay que incluirlo, pero al elevar al cuadrado pues va a desaparecer, ¿no? Pero entonces hay que quitar esta parte, entonces nada más hay que manejar los números que son estos, en este caso de estas funciones en f, ¿no? Pero es sencillo, entonces aquí está la parte real que es a entre a cuadrada más 4pi cuadrada f cuadrada, todo eso al cuadrado, más la parte imaginaria que es menos 2πf entre a cuadrada más 4πf cuadrada f cuadrada al cuadrado, y hay que desarrollarlo. Aquí, pues hay que desarrollar esto, recuerden que aquí esto está al cuadrado, entonces por eso tengo un denominador que es el mismo, a cuadrada más 4pi cuadrada f cuadrada al cuadrado, y si desarrollan todos estos quebrados, aquí nos queda a cuadrada y aquí nos quedaría 4pi cuadrada f cuadrada. Entonces desarrollando todo esto nos va a dar este resultado. Entonces simplificando todo esto, si se dan cuenta, pues aquí se va esto y se va el cuadrado. Entonces nos queda simplemente raíz de 1 entre esto que está aquí sin el cuadrado. Entonces pues la raíz de 1 pues es 1. Entonces nos queda simplemente que la magnitud de esta función es 1 entre raíz cuadrada a cuadrada más 4pi cuadrada f cuadrada. Entonces esto sería la magnitud que correspondería de ese par de transformadas, ¿no? Y la fase o el argumento x de f, ¿cómo se calcula esto en los números? Pues simplemente es la tangente inversa de la parte imaginaria, la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real, así se calcula. Entonces aquí pongo, aquí otra vez, esta es la parte imaginaria, entonces la vuelvo a poner tangente inversa, aquí lo reescribe, entre la parte real que es esta, entre esta, se dan cuenta, esto se va con esto, y les queda simplemente la tangente inversa de menos 2πf entre a. Y la tangente inversa de menos un ángulo es igual a menos la tangente inversa del ángulo positivo. Entonces por eso saqué este signo menos aquí. Lo saqué porque eso es válido. Entonces el argumento simplemente nos queda menos la tangente inversa de 2πf entre a. Y esos son esos nos queda como la magnitud y la fase. Entonces, el espectro que tenemos aquí, pues otra vez el par de transformada, ya lo repito aquí, aquí tenemos aquí tenemos la señal temporal, y aquí tenemos la parte frecuencial, la señal de energía, aquí dibujé la señal temporal, y estos son los espectros de magnitud y de fase que llamaremos, es decir, aquí dibujé la magnitud que está anotada anteriormente, es la magnitud, esto que está aquí, pues 1 entre la raíz de a cuadrada más 4pi cuadrada f cuadrada. Entonces eso lo dibujé aquí, es esto que está aquí en rojo, como la magnitud de x de f. Se dan cuenta, parece como una gaussiana, algo así, y cuyo valor en 0, la componente de dc tiene una componente de dc, se ve claramente que esta señal tiene una componente de dc, entonces 1 entre a,
y después tiende a decaer con la frecuencia, rápidamente decae. Entonces aquí tengo, por ejemplo, 3 Hz y menos 3 Hz, nada más dibujé, porque si lo dibujara después en 10 Hz o menos 10 Hz, pues eso sería realmente sería prácticamente cero. Entonces, para que se viera un poquito más el comportamiento de este espectro de magnitud, se dan cuenta, el espectro de magnitud es muy interesante. Y la fase está dada por menos la tangente inversa de 2πf entre A. Entonces aquí le puse, aquí está el espectro, entonces el argumento de x de f así lo representamos a lo largo de f, pues les va a dar un comportamiento, esa tangente inversa de esto que está aquí, variando de menos infinito a 0, variando entre 0 y pi medios, y de 0 a infinito en la frecuencia, variando entre 0 y menos pi medio. Entonces el comportamiento es muy interesante de la fase. Entonces tenemos que interpretar eso. Entonces tenemos espectros de magnitud y tenemos espectro de fases. Entonces esta es la mejor representación que hay de la transformada de Fourier. Entonces así hay que hacerlo. No hay que manejarlo como parte real o parte imaginaria, sino como espectros de magnitud y espectros de fase. Entonces hay que escribir ese espectro complejo en el caso de como un espectro de magnitud, como magnitud y como una fase determinada. Veamos otro ejemplo. Tenemos esta que es una laplaciana. Si se dan cuenta es más o menos la misma que obtuve, nada más que ahora sí esta sí tiene una parte negativa también. En ambos decae, de 0 a menos infinito decae y de 0 a infinito también decae. Entonces, ¿cómo se escribe eso? Eso se escribe como x de t e a la menos a magnitud o valor absoluto en realidad, porque es una señal real, valor absoluto de t, que está indicado aquí, o más explícitamente e a la at para t menor que 0. Si ustedes le ponen los t negativos, esto va a crecer, entonces pues va a ir hasta acá, hasta 1, cuando t vale 0. Sería e a la 0, pues vale 1. Y después, lo mismo que hicimos, e a la menos at para t mayor o igual que 0, para a estrictamente mayor que 0. Entonces, así se escribe esta función que se llama laplaciana. También sigue siendo una señal de energía, porque, bueno, la energía de este lado es finita y la otra también es finita. Entonces, si suman dos valores finitos, pues sigue siendo menor que infinito. Entonces, sigue siendo una señal de energía. Entonces, la energía, pues nada más ahora se duplicó. Es la única cosa. Entonces, ¿qué diferencia hay con respecto al espectro anterior? Pues aplicamos la transformada de Fourier. Entonces, pues ahora hay que tener cuidado porque ahora sí es válido también de menos infinito hasta 0. Entonces, reescribiendo, si se dan cuenta, aquí está la exponencial, la integral de Fourier. Entonces tenemos que de menos infinito a 0, pues tenemos e a la at, como está indicado aquí. Para t menor que 0, sería e a la at, e menos j 2π ft dt. Y la otra integral va desde 0 a infinito, que es la que ya habíamos hecho, e a la menos at menos j 2π ft. Entonces, realmente esta parte, la segunda parte ya lo habíamos hecho, entonces pues va a ser relativamente sencillo reescribir todo. Entonces, la primera integral, pues otra vez agrupando, recuerden el exponente, tenemos e a la, en este caso, a menos j 2π f por t. Y lo que anteriormente habíamos hecho era esta segunda integral de 0 a infinito, que era e a la menos a más j 2π f como factor t, dt. Entonces teníamos esto que ya habíamos resuelto y esta que integra esta parte negativa, ¿no? Entonces, haciendo esto, tenemos ahora otra vez, aquí sería 1 entre a menos j 2π f, e a la menos, y repetimos el exponente. Nada más que esta evaluación va a ser de menos infinito a 0, y tenemos el caso que ya habíamos resuelto, que aquí es exactamente lo mismo que habíamos resuelto. Y evaluando esta nueva parte, la parte negativa, pues sería a 1 entre a menos j 2π f, y sería e a la 0, para t igual a 0, entonces sería e a la 0 menos, recuerden, y e a la menos infinito, en este caso, e a la 0 menos e a la menos infinito, y el otro es lo que teníamos exactamente en el caso anterior. Entonces sería ahora e a la 0 pues vale 1, y e a la menos infinito pues vale 0, entonces nos queda nada más 1, y por este factor, entonces aquí está 1 entre a menos j 2π f, y nos queda lo que ya habíamos obtenido, que era 1 entre a más j 2π f. La única diferencia, si se dan cuenta, es este signo entre esta parte negativa y esta parte positiva. Entonces hay este signo nada más. Y la transformada, pues haciendo la simplificación, pues nos queda simplemente a cuadrada más 4pi cuadrada f y 2a
en el numerador, 2A entre eso. Entonces, si se dan cuenta haciendo esto, esta no es compleja, si se dan cuenta. El espectro es completamente real. Entonces, la diferencia con el anterior es que el anterior me dio un espectro complejo y en este caso me dio un espectro real. Se va a ver una relación con respecto a las señales, cómo están descritas a lo largo de tiempo para que me den en un caso algo parecido, ¿no? Entonces, si vemos el espectro, el par de transformada es, de este caso, pues sería x de t, e menos a, valor absoluto de t. El par de transformada sería x de f, 2a, entre a cuadrada más 4pi cuadrada, f cuadrada. Y tenemos la señal de energía, x de t, y tenemos el espectro continuo. Entonces tenemos 2 entre a, si se acuerdan, aquí está 2 entre a. Aquí nos da, si ustedes ponen f igual a 0 aquí en la expresión que tenemos, pues tenemos f0, nos da simplemente 2 entre a. Bueno, aquí tengo ya la expresión, entonces f, aquí le ponemos 0, pues nos da simplemente 2 entre a cuadrada, pues nos va a dar 2 entre a. Y después, si se dan cuenta, el comportamiento de la expresión, del espectro, es un espectro continuo, es parecidísimo al anterior que teníamos aquí. Era 1 entre a, si se dan cuenta, cuando nada más teníamos la parte unilateral, la parte positiva, pues la diferencia es un 2 aquí, y después el comportamiento es relativamente muy parecido, excepto que el espectro de fase pues sería 0. Entonces es la diferencia estrictamente. Entonces tendríamos aquí el espectro de magnitud, pues es igual, nada más que el espectro de fase pues sería 0. Entonces, la fase aquí es 0. Entonces, pero el resultado es muy similar en este caso. Y pues con esto terminamos esta presentación de las señales, los primeros ejemplos de las señales. Si se dan cuenta, todas las señales que vimos, voy a regresar nada más, todas las señales que vimos, pues son señales de energía. Nada más vimos señales de energía. Entonces todas las señales que vimos son señales de energía. Entonces tenemos la integral, la aplicamos tal cual, obtenemos el espectro y tratemos de representar espectro de magnitud y espectro de fase. En este caso, pues algunos tendrán espectro de magnitud nada más, y el espectro de fase, pues aquí el espectro, por cierto, aquí representé, y aquí no debería ser el espectro de magnitud, aquí nada más debería ser la evaluación como el seno cardinal. Porque el espectro de magnitud, aunque en este caso sí es igual, pero por ejemplo, si en el caso ¿cómo se llama? Aquí este es el espectro de la señal del pulso. Si hacemos la magnitud de eso, pues no habría valores negativos. Entonces aquí son el espectro nada más. Y el espectro de magnitud, pues sería simplemente estos valores que se vuelven negativos, se volverían positivos, nada más. Es la única diferencia que cambiaría. No estamos elevando al cuadrado, nada más estamos haciendo lo negativo o positivo, entonces nada más hay que tenerlo en cuenta. Pero lo importante es que cuando tenemos espectros, entonces complejos, pues otra vez, esto es fundamental, poderlo representar como magnitud y como una fase determinada. Entonces es fundamental esta parte, ¿no? Y que nos queden esta representación de espectros en magnitud y posiblemente una fase, si no, pues la fase 0, como en muchos casos puede pasar. Y con eso terminamos esta primera clase. Entonces, digamos que es simplemente utilizar adecuadamente la integral de Fourier, y así seguiremos utilizando, pero todavía hay que ver otro tipo de señales, como son las señales periódicas y algunas funciones que llamamos singulares, como el escalón, el impulso, etcétera, ¿no? Entonces, por el momento con esta parte, pues damos por concluida esta presentación y terminaré entonces la grabación. Gracias por su atención.